mientras que tenemos vida, tenemos la esperanza de conocer más a Dios y entender y hacer su voluntad. Pensaba hace rato en dos cosas. Una es la que todos nosotros como seres humanos hacemos. Y otra es la que Dios hace todo el tiempo. Por su naturaleza, Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Entonces, cuando pensaba en eso, decía qué fácil es para nosotros pensar que estamos haciendo mucho o que estamos haciendo poco y calificarnos nosotros y decir, yo estoy haciendo esto, he logrado aquello, y a veces nos damos cuenta que nos centramos en nosotros mismos, nos centramos en lo que nos duele, en lo que nos gusta, en lo que nos divierte, en lo que disfrutamos y también en lo que batallamos. Una de las luchas más continuas que tenemos los seres humanos es aprender a vivir viendo a Dios, como Él quiere que vivamos, como Él diga que vivamos. Y a veces no hay tiempo, ¿verdad? A veces no hay tiempo, porque te levantas temprano, rápido, llega la noche, llegas cansado y no hay tiempo. Pero sin embargo, Dios ha sido fiel todo el tiempo. Grande es tu fidelidad. Oremos, Padre, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, porque estamos aquí pensando en lo que tú quieres que pensemos, que es tu palabra, en que reflexionemos en ella, en que podamos nosotros tomar decisiones de acuerdo a lo que tú dices y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos o sentimos. Te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos tomar ese camino, Señor, que tú eres Jesús, para vivir como tú quieres. Te alabamos y te bendecimos y ponemos todo en tus manos para que tú seas glorificado y que nosotros seamos transformados por la obra de tu Espíritu Santo con tu palabra. Te lo suplicamos todo, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo voy a ponerle el mensaje el día de hoy? Seguir a Jesús es tener la luz de la vida. Seguir a Jesús es tener la luz de la vida. Yo digo que soy cristiano, yo digo que sigo a Jesús. Y por eso venimos, por eso cargamos la Biblia, por eso no nos avergonzamos. Y si te preguntan cuál es su religión, tú dices cristiana. Bueno, seguir a Jesús es tener la luz de la vida, significa que ¿qué es para nosotros ser la luz? Y abra su Biblia en Juan 8:12 y vamos a ver ahí algo que está afirmando Jesús en San Juan 8:12. Y Jesús está hablándonos a través de Él mismo cuando dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús dice así que Él es la luz del mundo. En San Juan 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y que ese verbo también significa que es la luz Jesús. Y que la luz resplandece sobre las tinieblas. Entonces tenemos dos cosas en juego. La oscuridad, la ausencia de luz, y la luz que está prevaleciendo o superando la oscuridad. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Las personas que viven afuera de Cristo, y todos nosotros podemos saber que Él es la luz. Ahora, ¿para qué necesitamos la luz? Pues para todo, prácticamente. La luz es para que no tropecemos, para que podamos dirigir nuestros pasos hacia el lugar y donde queremos llegar. Y por eso los faros de los carros en la noche tienen luz. Dice aquí, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí está el punto. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Cuando seguimos a Cristo,
estamos totalmente identificados con que tenemos a Jesús en nuestro corazón y también tenemos la luz de la vida. Ahora, esa luz tiene sus efectos. La luz no es algo filosófico, pues algo que se agarra uno hablando y hablando y hablando, sino son hechos. Vamos a ver Mateo 5, 14 al 16, y ahí en Mateo 5, 14 al 16, dice así, lo voy a leer despacio, ustedes lo van encontrando, y ahí afirma otra vez, ahora que Jesús es la luz del mundo, ya vimos que el que le sigue a Cristo no tendrá la luz de la vida, no andará en tinieblas, y ahora Jesús afirma aquí en este evangelio, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, eso es de un cajón de la cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice así, como esa luz que está en alto, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que la luz que nosotros podemos reflejar a las personas y que las personas pueden ver son buenas obras, entonces usted ya puede asociar. Tinieblas es andar mal, tinieblas es andar en pecado, tinieblas es andar haciendo cosas fuera de Dios, y andar en luz es hacer buenas obras, que al ver las personas las buenas obras van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, van a glorificar a Dios. Entonces, nada de lo que nosotros hagamos debe quedarse para que nosotros recibamos las glorias y nos levantemos el cuello y saludemos con sombrero ajeno, como decimos, sino para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente va a conocer a Dios a través de ver en nosotros las buenas obras. Hay muchísimas situaciones que no reflejan luz, pero también hay muchas que reflejan luz. Y las dos citas que acabamos de leer, San Juan 8:12 y Mateo 5:14 al 16, afirman que los cristianos, por seguir a Cristo, fíjense bien, ejercen una influencia buena sobre sus semejantes que los lleva a glorificar a Dios, por los beneficios que ven en ellos y a través de ellos. Jesús les brinda la oportunidad de también ser redimidos de la oscuridad del pecado y ser transformados. Nosotros somos influyentes porque las personas que nos ven dicen, me gusta como son, hace bien las cosas, influimos en ellos. Y las personas nos buscan, pero también las personas nos pueden rehuir y no querer amistad con nosotros porque somos hacedores de malas obras, y así las personas se alejan. Bueno, somos influyentes y nosotros, el propósito que tenemos es que a través de nosotros las personas no digan cosas que ahorita voy a explicar, que alejen a Dios, sino al contrario, que vean lo que Dios nos beneficia y que nos permita ayudar a otros a que también conozcan a Cristo. Entonces, una persona que ve la luz en nosotros, que no andamos en tinieblas, se animan a seguir a Cristo. Y dicen, me gustaría ser su amigo y me gustaría conocerle más. Muy bien. Ahora quiero compartir un pasaje que leímos aquí, en 1 Corintios capítulo 1, versos 9 al 1 al 9, capítulo 1, versos 1 al 9, y nos da una enseñanza a los cristianos, a los que formamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Bueno, déjeme decirle muy importante esto. Los que estamos en Cristo Jesús, somos como aquellas personas que tenemos hambre y que vamos en busca de comida y deseamos comer, y nos pone la comida y la disfrutamos y la saboreamos hasta que satisface nuestra necesidad. El que está en Cristo busca y anhela la palabra de Dios para meditar en ella. No es alguien que se está distrayendo con las florecitas de ahí, o con el techo,
o con aquellos niños que son muy simpáticos y hacen sonrisas y que lo voltean a ver y no le brindan la sonrisa. Todo tiene su momento, hay que reír con ellos. Pero en el momento de la palabra, los que estamos en Cristo anhelamos aprender para transformar o ser transformados en nuestra vida. Este pasaje de 1 Corintios capítulo 9 se dirige a una iglesia que se encuentra en Corintio. Corinto se llama la ciudad, Corinto. Y quiero iniciar pues diciendo algunas cosas acerca de esta ciudad. El apóstol Pablo escribió esta carta que ustedes ven aquí alrededor del año 57 después de Cristo. Él la escribe. Luego está en su tercer año de estar viviendo en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Entonces, estamos hablando alrededor de 24 años después de que Jesús había venido a la tierra, había vivido haciendo su ministerio de salvación y milagros. Perdón, 24 años después, esta carta fue escrita. Quiere decir que era muy reciente porque vivían todos, muchos de los que habían visto a Jesús y conocido a Jesús, de tal manera que podían haber dicho, eso es mentira, o afirmar, eso es verdad. Bueno, esta enseñanza es para los que conocemos a Cristo y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. ¿Qué es entonces lo que quiere decir Pablo en esta carta? ¿Qué es el principal objetivo que tiene? Bueno, la principal cosa que quiere es afirmar que la iglesia tiene una dirección en su creación. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe? Existe para santificarse. Esto es, para apartarse del pecado. Así como las tinieblas y la luz no pueden convivir juntas, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, dice la Biblia. No puede haber comunión entre una persona que no cree en Cristo y la que cree en Cristo. No puede haber, más que a nivel terreno, humano y carnal. Solamente podemos ponernos de acuerdo con personas que no conocen a Cristo, pues para fines de trabajo, para fines de relaciones humanas, para fines básicos de la vida. Pero para fines espirituales y adorar juntos al Señor, pues las personas dicen sencillamente, hazlo tú a tu manera y yo lo hago a mi manera. No hay comunión. Porque si hubiera comunión, es que los dos estarían en la luz en Cristo Jesús. O si hubiera comunión, es que los dos están en el pecado. Entonces, por esa razón, el propósito fundamental de la carta es la santificación de la iglesia. Ahora, ¿por qué a Corinto le escribe lo que escribe? Bueno, es una necesidad que todos nosotros leamos la Biblia, toda la Biblia, y bueno, al menos esta semana lean toda la Biblia de Corinto, toda la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, que la lean toda. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a predicar solamente son puntos que están ahí y no voy a poder explicar toda la carta. Sin embargo, si ustedes en ese tiempo que dicen que apartan para el Señor, lo hacen, van a crecer en conocimiento y van a tener gracia y van a poder entender muchas cosas que están ahí. Y entonces ahora sí, Dios va a ir transformando cada día más nuestras vidas. Corinto era uno de los principales centros urbanos del antiguo Mediterráneo. Era una de las ciudades con mayor diversidad cultural del Imperio Romano. Es una ciudad muy importante y por su ubicación geográfica, dice, se convirtió en una ciudad mercantil próspera, que también llegó a ser una ciudad con libertinaje sexual, de donde surge la palabra corintianizar, que significa practicar la lujuria. Ustedes pueden saber que casi todos los reinos empiezan poco a poquito a emerger y van siendo prosperados, triunfando, pero finalmente los reinos caen. La última etapa de los reinos antes de la caída, como Grecia, como Roma, como otros, inclusive reinos actuales, es el pecado sexual, el libertinaje.
Corinto no era la excepción. Corinto fue conquistada por los romanos, era una ciudad griega, y prácticamente los romanos establecen su autoridad, lo someten, ¿verdad? Y empiezan a prosperar. Una ciudad comercial muy importante porque estaba muy cerca del mar, en el puerto, era un puerto. ¿Y qué pasa con eso? Ustedes han ido a los puertos. En los puertos, sobre todo los bonitos, los que tienen mucha infraestructura turística, hay muchos viajes para llegar ahí de todas las partes del mundo. Y cuando alguien ha ido a la playa, a esas playas famositas, ve personas de muchas nacionalidades, de muchas características fisonómicas, ¿verdad? Y lo que ustedes pueden observar también es una diversidad de costumbres y de cosas que hacen. Y entonces las playas son multiculturales. Pero el problema de la multiculturalidad es cuando se arraiga el pecado, se arraiga toda esa perversión. Entonces vemos aquí que Corinto no es la excepción. El mensaje de hoy es para que nosotros decidamos seguir a Jesús y vivir como teniendo la luz de la vida. ¿Cómo debe comportarse la iglesia ahora en medio de una cultura degenerada o perversa? ¿Cómo debe comportarse? La moda cada día va más y más llevando a las personas a la degeneración. La moda, las costumbres, las ideologías, y ahora cada día más y más se pervierte la situación. Esto hace que las personas cada día tengan menos vergüenza hacia lo inmoral. Ya es una manera de pensar actual. Tú eres un anciano, tú no puedes entender lo que está sucediendo. Pero para que vean que eso pasaba en Corinto, en esta ciudad, en un lugar alto, a 650 metros de altura, estaban los templos paganos. Estos templos paganos ofrecían culto a dioses que no eran dioses, a ídolos. Pero lo curioso de estos templos es que eran dirigidos por mujeres. Eran dirigidos por mujeres. Y estas mujeres se llamaban sacerdotisas. Entonces, a imitación de muchas culturas, pues estas mujeres sacerdotisas eran las que celebraban los cultos y eran las que mandaban, las que dirigían, las que ofrecían los sacrificios. Pero curiosamente estas mujeres sacerdotisas también atendían a los viajeros que llegaban a ese lugar a conocer, porque tenían fama de que después del culto había un desenfreno sexual. Eran prostitutas prácticamente que se vendían al pecado para satisfacer a los viajeros. Eso sucede en los puertos también, ¿verdad? También sucede. Aún en las ciudades. No es raro ver mujeres que están ofreciéndose. Pero ese pecado se hizo generalizado. Y el ambiente de oscuridad que vivía Corinto, ese ambiente de perversión, de manera de pensar en la idolatría y otras cosas que vamos a señalar, se fue metiendo en la iglesia. Fíjense bien, la iglesia se convierte por la predicación de la palabra de Dios y entienden que Jesucristo es la luz de la vida, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que Jesús no anda en tinieblas y que el que anda en él no anda en tinieblas. Sin embargo, voy a mencionar, por eso les decía que leyeran en la semana Corintios, algunos asuntos que estaban dentro de la iglesia cristiana y que ameritan que Pablo escriba la comunicación de lo que debe de hacerse. Pablo no es alguien que dice, pues así son ellos, pues así lo entienden ellos, hay que tener tolerancia. No. En el capítulo 5, verso 1, hay un asunto muy fuerte dentro de la iglesia, doloroso,
vergonzoso de pecado. Dice en 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso estaba dentro de la iglesia. Había pecado dentro de la iglesia, y no era un pecado oculto como puede pasar en estos tiempos, ¿verdad? De que fulano anda con fulana y que ya se están relacionando físicamente, pero nadie sabe bien claro qué está pasando. No, era algo destapado. El hijastro estaba metido con la madrastra. Era su mujer. Dentro de la iglesia. Y Pablo dice ahí, híjole, verso 2, ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces ahí vemos cómo Pablo tiene que escribir con severidad las cosas porque están envanecidos. Quiere decir, no tienen el valor. No vale su cristianismo. Vano es decir sin valor. Eso en vano. No tienes valor. No sirve para nada tu cristianismo. Entonces tiene que llamar la atención. Capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. ¿Osa alguno entre vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Cuál es otro pecado que existía en la iglesia? Que entre los hermanos de la iglesia tenían problemas legales que no se podían perdonar, ni ayudar, ni comprender, ni consultar entre los miembros de la iglesia con más conocimiento y sabiduría, sino que se iban a los juicios y se presentaban delante de los inconversos y les decían, este me está ofendiendo, no el que me ofendió es él, y ahí se agarraban peleando. Y eran cristianos, eran partes de la iglesia en Corintio, entonces tenían otro problema muy serio. Ir a juicio delante de los incrédulos, no delante de los hombres que estaban en la iglesia y que tenían sabiduría. Capítulo 6, versos 9 al 11. Otro problema que tenían, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el nombre de nuestro Dios. Ellos vivían dos vidas. La vida del pecado que habían aceptado de nuevo, habían entregado su vida a Cristo, se habían arrepentido, habían empezado bien, pero ahora ya estaban envueltos otra vez en sus pecados. Y Pablo les dice, ¿no eran ustedes de estos? Y ahí está la lista. ¿No eran ustedes de estos? Pues miren, ya no lo son. Porque Cristo es el que ha hecho una obra en ustedes. Y la obra significa que los lavó, los santificó, los justificó en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesús. La iglesia entonces estaba pecando a escondidas, o a la vista, o como fuera, pero se sentían bien. Aquí se acostaba con una persona, decían así, está bien, ya voy a ir al templo. Y venían al templo lavaditos, pero su corazón contaminado con el pecado. Y curiosamente nosotros tenemos, aparte del Espíritu Santo, una voz en la conciencia que te dice, andas mal. ¿Es cierto o no es cierto? Estás fallando. Eso no agrada a Dios. Entonces ellos vemos ahí que tenían dos vidas, dualismo, ¿verdad? Fíjense bien lo que decían. Lo que hagas con la carne, no importa, es carne. Se va a quedar y se va a deshacer en la tierra. Lo que importa es el alma. Entonces cuida tu alma, aunque no cuides tu cuerpo. Ese es el dualismo.
disfruta el cuerpo, gózate en el cuerpo. Al cabo, Dios no va a tomar en cuenta el cuerpo, dualismo. Él toma en cuenta lo que tú piensas en tu corazón. Vea cómo vivía la iglesia de Corinto. Ahora, capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Les vuelve a recordar. ¿No sabes que si te estás acostando con personas que se dedican al comercio sexual, que son servidoras sexuales, si tú estás dedicándote a eso, siendo creyente, dice, eso es un problema que estás viviendo y que no estás agradando a Dios? Entonces Corinto había sido impregnada de la sociedad mala y estaban aceptando vivir así. Por eso hay ahora una lucha con la iglesia cristiana actual que se presta para todo. Facilita, pues no todos, pues, pero algunos dicen, pues así es, yo voy y no lo hago, o voy y no. Dualismo no, continuar con la fornicación no, y había otro problema, capítulo 10, verso 24. Ese otro problema es el individualismo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, lo contrario es que ellos estaban buscando su propio bien y no les importaba lo del otro. De donde estuve tomando la información, es un maestro del Instituto Bíblico LASI, él se llama Josué García, y explicaba algo como esto. Decía, llegan al templo, se meten, adoran al Señor, están glorificándole con todo su corazón el momento de la alabanza, el momento de la predicación están atentos, pero en cuanto termina todo, se salen para ir a su casa sin importar el que estaba a un lado o el que estaba al otro. No les interesa. Son individuales. Y dicen, con que yo esté bien, no me meto con nadie, pero tampoco voy a permitir que se metan conmigo y yo por lo tanto me alejo de todos ellos. Y vea a la iglesia como un riesgo para su vida. No la ve como una bendición. No se involucran con los demás hermanos en ningún sentido. Ni en oración, ni en compañerismo, ni para preguntarle cómo has estado, que te van a operar. ¿Podemos orar ahorita? ¿No creen en la oración que pueda ayudar a otros? Bueno, individualismo. Y el último caso que veo aquí, que voy a citar, hay más, pero está en capítulo 11 de Corintios, versos 17 al 22. 1 Corintios 11, 17 al 22. Y la información que tengo aquí, también disponible a través de los comentarios, les voy a explicar. Los romanos y los griegos tenían una comida muy famosa que celebraban para convivir entre ellos. Era como una fiesta tradicional entre ellos. Pero lo curioso, fíjense bien lo curioso, es que las personas ricas y pudientes que estaban bien acomodadas salían a las 2 de la tarde de trabajar. Y los que tenían menos preparación y no les iba tan bien, salían a las 6 de la tarde de trabajar. Entonces, ya cristianos metieron esa forma de celebrar la convivencia entre las personas, y los primeros que salían a las 2 de la tarde, que tenían dinero, que tenían manera de comprar alimentos y traerlos, llegaban a las 2 o a 2:30 y celebraban su comida y también recordaban al Señor, la cena del Señor que vamos a participar el día de hoy.
Entonces combinaban su comida con la cena del Señor. Pero ¿qué pasaba con los de las 6 de la tarde? Ellos no podían llevar muchas veces comida porque no tenían dinero, pero si eran fieles y se reunían para celebrar la cena del Señor, vamos a decir a las 6:30. Pero cuando llegaban, los otros ya se habían llenado de comer y avergonzaban a los pobres que no tenían para llevar de comer y se burlaban de ellos. Mira nomás, no traen nada. Mira nomás. Y ellos menospreciaban a los pobres. Entonces había una falta también en la cena del Señor, porque al final los pobres celebraban la cena, pero los ricos ya la habían celebrado y algunos hasta se habían emborrachado, porque no distinguían la santidad con la embriaguez, aún sabiendo que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ellos seguían haciendo. Entonces vemos esa sociedad de Corinto totalmente echada a perder. Bueno, pero vamos a ver ahora cómo aborda el apóstol Pablo en su carta estos problemas. Regresemos al capítulo 1 de 1 Corintios. Vamos a ver cómo Pablo dice, el verso 1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ellos dos están dirigiéndose a la iglesia y van a hacer una tarea que es redireccionar. O sea, miren, hermanos, a veces hay una pregunta que algunos hermanos hacen y me gustó como la dicen, y es una pregunta que se les dice, lo dicen así. Dice, hermana, ¿cómo anda en su caminar con Cristo? Hermano, ¿cómo andas en tu caminar con Cristo? Y entonces la persona tiene que responder. Y luego puede haber que me sabe algo. ¿Por qué ando bien? Oiga, entonces, ¿por qué se acuesta con esta persona si no es casada? Eso es lo que temen. Hermanos, Pablo trata de orientar a la iglesia de nuevo y vea cómo la ven en el verso 2. ¿Cómo ve Pablo a la iglesia? A esa iglesia que tiene muchos problemas, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo ve a la iglesia? La ve de dos maneras. Por un lado, la santificación que se llama posicionar. Una santificación que Cristo logró por esa iglesia. Cristo muere por los pecadores, que todos somos pecadores, todos hemos fallado en alguna u otra cosa, pero cuando creemos en Cristo, Él nos perdona, nos limpia, nos lava, nos justifica, nos santifica. Es inmediata, es una santificación que delante de Dios ya estamos bien, por la sangre de Cristo. Esa es la santificación que dice aquí, a los santificados en Cristo Jesús. Pero fíjense que vuelve a repetir, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Quiere decir, llamados a ser santos es, te entregaste a Cristo, Él te perdonó, te justificó, te liberó de la culpa, te quitó la condena del juicio, pero ahora vive cada día en una santificación, podemos decir así, progresiva. Sigue progresando en santidad. Tal vez nos encontró a nosotros en algún tipo de pecado, y cuando vimos a Cristo y dijimos, Cristo murió por esos pecados que tú haces, uno se siente conmovido, Cristo murió por mí, me arrepiento, le entrego mi vida, ¿de acuerdo? Pero no basta que un día lo hagas, no basta que un día te entregues a Él y digas, perdóname Señor, me arrepiento de mis pecados. No basta con un día. Significa que todos los días tú vas a estar buscando cada día apartarte más del pecado y servir mejor y más cerca a Cristo. ¿Se dieron cuenta entonces de los dos tipos de santificación? La santificación posicional, que es inmediata cuando entregamos la vida a Cristo,
y la santificación que nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar. Y luego fíjense lo que dice aquí. Con todos, a todos los que en cualquier invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiere decir, hay una sola iglesia, es una sola, el cuerpo de Cristo, pero está formado por personas que así están. Bueno, ahora vamos al verso número 4. Perdón. Sí, al 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Les quiero preguntar, ¿nos es fácil dar gracias por una iglesia que está viviendo como la describí en pecado? ¿Podemos dar gracias por una iglesia así? Decir, doy gracias por la iglesia de Corinto, que tiene muchos señalamientos de pecado. ¿Es fácil, hermanos? ¿Sí o no? No, no es fácil. Sin embargo, Pablo da gracias, doy gracias siempre a mi Dios. ¿Por qué da gracias? Porque Él comprende que todos nosotros recibimos la gracia de Dios. Que Dios nos mira a través de Jesucristo y nos ve inocentes y en un proceso de crecimiento. Tal vez somos cristianos tercos, obstinados en no obedecer a Dios. Y ahí está Dios todavía, haciendo la lucha porque nosotros aprendamos a hacer su voluntad. Y todavía le decimos que no. Y Pablo, por esa actitud de amar a Cristo y de comprender la gracia, da gracias por ellos. Ahora, si nosotros no aceptamos eso, de que cada uno de nosotros tenemos problemas, pues vamos a ignorar y hasta los vamos a esconder. Pero si reconocemos que tenemos problemas, vamos a orar unos por otros para salir adelante de los problemas, ¿sí o no? Y en vez de buscar otra iglesia donde no tenga problemas, vamos a buscar a Cristo para ayudar a aquellos que están en problemas, y debemos cumplir el propósito de Dios de no dejar de congregarnos como algunos ya se acostumbraron. Ya no se congregan. En las reuniones de oración que hacemos estudio bíblico durante la semana, se ora también por aquellos que dejaron de reunirse, que se apartaron del camino. Cuando tenían problemas venían, cuando sentían gozo venían, pero cuando ahora tienen que venir, no vienen. Y eso se le llama el individualismo. ¿Por qué no vas? Porque no quiero. Porque no me dieron ganas. Porque yo voy cuando lo siento en mi corazón. A mí me molesta que me estén empujando. Pues sí, es cierto. Pero Pablo está orando por esta iglesia y la está tratando de dirigir a la obediencia. Y Dios no quiere llaneros solitarios, no quiere cristianos solitarios. ¿Qué significa eso? Fui a tal iglesia y encontré esto, a tal iglesia encontré esto, a tal iglesia encontré esto. ¿Sabe qué voy a hacer? Me voy a reunir en mi casa y solamente yo voy a leer la Biblia, yo voy a orar. Al cabo, pues, todos están mal. Dios no mandó eso. Pablo no está orando por que cada quien se vaya a su casa, sino Pablo está orando para que todos nosotros nos ayudemos unos a otros y que no dejemos de congregar, sino que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Esto es a vivir en luz, porque la luz resplandece en las tinieblas. Entonces, cada que usted viene a la palabra, cada que la palabra es expuesta, usted está diciendo, aprendí que debo dejar de hacer esta otra cosa y debo empezar a hacer esto. Y Dios lo va a estar viendo. Versos 5 y 6. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene una riqueza muy grande porque está en Cristo, en palabra y en conocimiento.
y que ese conocimiento nos ayude a edificarnos unos a otros. No es que yo venga aquí para que me digan lo que me gusta escuchar, sino vengo aquí para que me explique la palabra de Dios y yo pueda hacer su voluntad y que me apoyen en oración porque estoy tratando de hacer su voluntad. Nos edificamos mutuamente. Nos edificamos porque no hay ninguno que no cometa ningún error. Debemos seguir haciendo esfuerzos para la santidad. Y cada día avanzamos más hacia la vida que agrada a Dios. Al revés, no. No, al revés, no. Cada día hago menos en la iglesia. Cada día me comprometo menos en la iglesia porque no vale la pena. No. Pablo no es que se involucra menos, sino que trata de ayudar más a que el reino se extienda. ¿Se dan cuenta, hermanos? La iglesia cristiana no es lo óptimo que debiera ser ahorita, pero sí está buscando cada día más la santificación. Verso 7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Corinto, ustedes lo leen, y tenía muchos dones. Hablan de dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones de milagros, dones de fe, dones de servir, muchos dones. Ellos estaban muy bendecidos. Pero dice aquí, están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo, la segunda venida. Miren, nosotros, los seres humanos, cuando estimamos a alguien y nos dice, ¿te puedo visitar? Dice, ¿cuándo? En mayo. Quiero visitarte. Y como lo estimamos, vente. Y hay familias que hasta la cama donde dormimos se la dejamos para que duerman cómodos, porque los estimamos. Y empezamos a limpiar la casa y a hacer que la persona se sienta feliz y bien recibida, ¿verdad? Decimos, hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Cuando Cristo venga, hermanos, no sabemos el día ni la hora. Cuando venga, nos encontrará cada día haciendo lo que a Él le va a agradar. Estaremos diciéndole, mi corazón cada día está más alejado del pecado, cada día me habitúo más a tener oración contigo en la palabra, me acostumbro más a trabajar con hermanos que están necesitados, me he estado acostumbrando a vivir bien y he abandonado todas esas cosas y estoy luchando. Así debemos estar esperando a Jesús, pendientes, porque puede llegar a cualquier hora. Y nosotros tenemos que estar como esas 10 vírgenes que tenían, eran 10 vírgenes, ¿verdad? 5 tenían aceite para esperar a la hora que fuera y tenían reservas, pero 5 nomás tenían, calculando que podía llegar a tales horas y se les iba a acabar el aceite. Los cristianos tenemos que estar esperando a Jesús, transformando nuestra vida para hacer su voluntad, de manera que sobre la oración, sobre la palabra, para que cuando venga no sea demasiado tarde para nosotros, sino sea justo el momento. Para que cuando venga nos tome a nosotros, que hemos sido fieles en lo poco, y nos ponga en lo mucho. Verso 8. El cual, refiriéndose a Jesús también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Él mismo nos va a cuidar, nos va a sostener, nos va a confirmar para ese día. Entonces nosotros podemos aprender que no debo vivir angustiado, que Cristo viene porque la tercera guerra mundial, que esto y que aquello. Y el domingo pasado me decían, hay que orar por Rusia, hay que orar por todos los países que están ahí en problemas. Pero yo diría, hay que orar hasta por nuestras familias, que parece que están viviendo la tercera guerra mundial, entre ellos, que se tiran a morir y que quisieran no verlos. Hay que orar por esas guerras familiares, sociales, nacionales, mundiales.
Hay que orar, que no se nos olvide. Pero sí yo puedo ver aquí cómo Jesús es fiel. Si yo estoy ocupado en sus cosas, haciendo su voluntad, y es maravilloso lo que Dios hace, tú estás buscando hacer las cosas bien, aunque otra persona no las quiera hacer bien, tú hazlas bien. Pero no te preocupes. Hay uno solo que se hace cargo de nosotros, que es Jesucristo, y tiene todo el juicio. Haz lo que Dios quiere. Él es el que nos va a confirmar hasta el fin, para que no tengamos algo que nos reprenda, porque Él es nuestro descanso. Amén. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré, ¿qué dice? Descansar. Y así descansados lleven mi yugo, porque mi carga, mi yugo es ligera y es fácil. Entonces quiere decir aquí que uno va a seguir adelante con esa paz que Dios da, aunque estemos pasando por diferentes circunstancias como estas. Verso 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Dios no va a fallar. Y la tercera parte que estamos viendo es la comunión. Ahorita voy a hacer el resumen de las tres, no las dije. La comunión. Aquí dice, Dios nos va a guardar en comunión unos con otros por medio de Jesucristo. Entonces, yo leí y comprobé que del verso 1 al 9, ¿saben cuántas veces aparece la palabra Jesucristo? ¿Pueden contarla? Del 1 al 9, ¿cuántas veces aparece? Textualmente, Jesucristo aparece en 9 versículos. ¿Cuántas? ¿Ya las contaron? ¿Perdón? De 9 versículos, yo conté 8. Y hay una que dice, el verso 5, en él, se refiere a Jesucristo. No dice textualmente, pero bueno, son 8 veces. Quiere decir que la iglesia cristiana tiene que estar centrada en Jesucristo. Centrada en Jesucristo. Miren, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo estás? Bien, tengo esto. ¿Cómo estás? Bien, pues voy a hacer esto. ¿Sabe una cosa? Nuestra vida centrada en Jesucristo es decir, fíjate que Dios me ha ayudado hasta ahorita por medio de Jesucristo a hacer esto y esto. Y si Dios quiere, va a pasar esto y esto. Y en Jesús estoy tratando de hacer esto y esto. Una vida centrada en Jesucristo, no una vida centrada en esto o en aquello, donde dice, yo voy a esto, bueno, ¿por qué? Aún Santiago dice, no deberías decir que el próximo año iremos, traficaremos y ganaremos, en lo cual deberías decir, si Dios quiere, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que aprender es que Jesús es el centro de nuestra vida. Debemos aceptar también que fuimos apartados del pecado, la santificación posicional, y ahora estamos llamados a continuar apartados del pecado, que es la santificación progresiva. Hermanos, muchas veces no nos tiene que decir nadie que estamos obrando mal. El Espíritu Santo y la conciencia nos dice, estás obrando mal. Ya hiciste mal acá, ya, bla, bla, bla. Ya hiciste eso. Ahí está. En eso debemos cambiar. Debemos vivir todo el tiempo en nuestra existencia esperando que Jesús llegue de un momento a otro para que nos lleve a su presencia. Debemos aprender y esforzarnos a vivir en comunión unos con otros por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que vivir de tal forma que nuestra vida refleje a Dios. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Somos llamados a ser personas irreprensibles, pero también
sencillos, humildes, de una sola cara, sin mancha, en medio de una generación que cada día es más maligna, cada día es más y más grave. Y en esa generación maligna y perversa no nos contaminamos y no la adoptamos, no nos hacemos amigos del pecado. Dice aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecemos significa que si algo está muy oscuro, prendes una luz ahí. ¿Y qué pasa con la oscuridad? Ya no puede verse, ahí está, pero está sometida por la luz, no se ha ido. En cuanto apagues la luz, aparecen las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Aunque la sociedad esté cada día más y más pervertida, Cristo nos ha llamado a ser luminares en el mundo para que nosotros resplandezcamos y otros vean la salvación que hay en Cristo Jesús. Si tu luz la apagas, de nada sirve tu cristianismo. Si tú no das evidencia de tu cristianismo con buenas obras, puedes saber mucho de la Biblia, puedes tener mucho conocimiento y apantallar a cualquiera, pero tus obras son oscuridad. Voy a pedir que nos pongamos de pie y que oremos para hacer su voluntad. Señor, te damos gracias porque la vocación suprema de la iglesia es la santificación, porque a eso estamos llamados. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña a basar nuestra vida en Cristo Jesús. Y en estos momentos, Señor, que vamos a participar de la cena del Señor, te suplicamos que nos hagas entender el costo tan alto, nos hagas recordar todo lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz por nuestros pecados, y que no la tome aquel que ni siquiera conoce y vive en pecado, aquel que no quiere hacer tu voluntad, que la tome aquel que siendo pecador ha sido justificado por Cristo y cada día se está esforzando para hacer tu voluntad. Que no seamos como esa iglesia de Corinto, que hace su voluntad y no la de Cristo. Bendice, Señor, este tiempo que sigue. Ayúdanos a participar de ella con reverencia, con respeto, con responsabilidad, y hacerlo de tal manera que nosotros nos acerquemos más y más a ti, no por el pan, no por el jugo de uva, sino por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Y si alguien no tiene a Cristo, te suplicamos que entre los que estamos cerca, a la izquierda o a la derecha, le podamos guiar. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Amén. Amén.